¿Qué tal? Buenas noches. Canarias ha vuelto a superar la barrera de los 200 contagios diarios, por lo que las esperanzas están puestas en la inmunización colectiva. La vacunación despega, por fin, en las islas con la llegada de Janssen y las 110.000 nuevas dosis de Pfizer que van a llegar en 2 semanas. Y parece que la inmunidad colectiva podrá alcanzarse en verano. Enseguida vamos a profundizar en este asunto, pero esta es una noche en la que también vamos a poner el foco en las consecuencias de la crisis económica. Se estima que unos 400.000 canarios están en una situación de pobreza extrema, con un estado del bienestar cada vez más debilitado. El trabajo de las ONG y las asociaciones vecinales está siendo crucial para tejer una red de ayuda que evite que miles de personas acaben en la calle sin comida y sin un puesto de trabajo. Un papel que abordaremos en un reportaje que hemos titulado La Red y que van a poder ver en tan solo unos minutos. Pero antes vamos a abordar toda la actualidad, la última hora de la pandemia. Lo vamos a hacer, como siempre, con invitados. Nos acompaña esta noche Basilio Valladares, que es científico. Buenas noches, Basilio, gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Ramón Pinto, que es director de enfermería de atención primaria en la isla de Tenerife. Buenas noches, bienvenido, Ramón. Y está con nosotros también Guadalupe Alemán, que ha estado otros días y es la directora de Fuerteventura, del Hospital de Fuerteventura y también epidemióloga. Buenas noches, Guadalupe, gracias por acompañarnos. Empezamos siempre con los datos. El número de contagios diarios sigue preocupando y preocupa mucho. En las últimas horas el archipiélago ha notificado 221 casos positivos, la mayoría de ellos en la isla de Tenerife. Además, el Hierro ha subido hoy de nivel de alerta por un fuerte cambio de tendencia. La incidencia acumulada en la isla del Meridiano en los últimos 14 días casi triplica, fíjense, la media regional y se sitúa en 322 casos por cada 100.000 habitantes. El panorama sanitario es desalentador y solo puede resarcirse con una vacunación masiva. Tras superar los retrasos y las dudas, Canarias ha recuperado, eso sí, la velocidad de inoculación que lideró durante las primeras semanas de la campaña. Todo ello gracias al desbloqueo de los fármacos de AstraZeneca y Janssen, a los que se va a sumar la llegada de otras 100.000 dosis de Pfizer en los próximos 15 días. Pese a que los datos sanitarios permanecen prácticamente estáticos, una semana más el gobierno ha introducido esta tarde una ligera relajación del toque de queda en las islas que se encuentran en fase 3, en nivel 3, para dar respuestas a las necesidades de la hostelería. Ramón Pinto, ¿crees que esto va a repercutir? Se pasa de las 10 de la noche a las 11 de la noche. La hostelería decía que a esa hora, con esa hora de diferencia, tienen un 30% de sus ingresos. ¿Crees que esto va a repercutir en los contagios? Yo creo que es más por el plano económico y social que de contagio. Esa hora no creo que tenga diferencia en el nivel de contagio. Volvemos a lo mismo. Es un virus respiratorio, por lo tanto, desde el momento que tú estés sin mascarilla, manteniendo una relación con alguien que puede estar contagiado durante mucho tiempo y a corta distancia, da igual que sea a las 2 de la tarde, a las 4 o a las 6. Pero ¿y si no la tiene, por qué se ha mantenido hasta ahora, hasta las 10 de la noche? Yo creo que es una medida para controlar, sobre todo, yo creo la juventud, el tema de botellón y demás, para la seguridad. También controlar estas fiestas es mucho más complicado y lo estamos viendo últimamente, que han habido muchas intervenciones, incluso en locales de ocio cerrados, ¿no?, teóricamente, y dentro había fiestas, ¿no? Y yo creo que es muy complicado para la policía poder controlar a altas horas de la noche todo lo que se pueda dar, y era una medida, yo creo, preventiva más que otra cosa. Guadalupe, preocupa especialmente la presión que están sufriendo las UCI, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, por la ocupación de pacientes con COVID-19. ¿Está cambiando el perfil de los pacientes con cuadros graves? El perfil de los pacientes no está cambiando, lo que está cambiando son las cepas que están circulando, y si bien es cierto que hace unos meses no teníamos constancia de que, por ejemplo, la cepa británica estaba circulando en nuestra comunidad, ahora sí que empieza cada vez a ser más prevalente, y también cada vez hay más estudios que demuestran que no solo se transmite más esta cepa, sino que incluso puede llegar a ser más virulenta. Entonces puede entenderse que este aumento de la capacidad o el aumento de la ocupación, tanto de la hospitalización convencional como de la UCI, pueda explicarse en cierta forma por estas nuevas cepas que están circulando. Basilio Valladares, el gobierno de Canarias también ha dicho esta tarde, lo decía el portavoz en la rueda de prensa que ofrecía a las 5 de la tarde, que va a permitir las entradas y salidas en las islas que estén en fase 3, siempre y cuando se lleve un test de antígenos negativo en el bolsillo o una PCR negativa. ¿Por qué se decide eso ahora y no antes? No lo sé. Aquí está funcionando el sistema de la prudencia y se está queriendo, sin perjudicar demasiado a la parte empresarial y la vida del día a día,
pues intentar controlar el problema. Pero como bien se acaba de decir, muchas veces el problema no está en el comportamiento diario de la población, que suele ser relativamente bueno. El problema está en la clandestinidad de algunos actos. Bueno, la última copa no la tomamos en mi casa, vamos todos para mi casa. Bueno, pues vamos a hablar con fulanito, vamos a alquilar la casa y allí nos reunimos todos. Ese es el problema. Y ahí viene, y luego hay otra cosa que también se ha dado, y eso ya es sin mala intención, y es gente que lo coge, llega a su casa, se reúne con su familia, que es una cosa que a todos nos apetece, y se genera un brote familiar. Brotes familiares ha habido muchísimos. Claro, cuando ese brote, cuando las familias son 3 o 4, pues la cosa, pero cuando son reuniones familiares ya sobrepasadas de 20, 30, 40 personas en naves, en medianías de nuestras islas, que están bastante separadas del resto y que ahí no puede acudir la policía a controlar, pues se generan estos problemas. La noticia de la semana, yo creo que en eso coincidimos todos, ha sido que la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que la vacuna de Janssen es segura. En España, las monodosis ya han llegado a las comunidades autónomas y la campaña ha iniciado una fase acelerada mientras los laboratorios siguen desarrollando fármacos cada vez más completos contra el coronavirus. Un ejemplo de ello es el proyecto que lidera el virólogo e investigador español del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García Sastre, que ya está con nuestra compañera Wendy Fuentes. Wendy, buenas noches. Efectivamente, Miguel Ángel, y esta noche es un placer que esté con nosotros Adolfo García Sastre, virólogo e investigador del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, que creo ya nos escucha. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, arrancamos con la entrevista. El prototipo de vacuna contra el coronavirus en el que usted trabaja ya ha comenzado sus ensayos en Vietnam y Tailandia. Las expectativas son prometedoras. ¿Qué ventajas ofrece frente al resto? Bueno, yo creo que la principal ventaja es que la forma de fabricación de esta vacuna, de obtención de dosis, se puede usar la tecnología idéntica a las que se preparan para virus de la gripe. Y como hay muchas fábricas de virus de la gripe, porque se producen muchas dosis para las vacunas de virus de la gripe, pues entonces tendrían la posibilidad de ser preparadas a mayor cantidad de dosis suficientes como para vacunar a todo el mundo en distintos sitios geográficos, donde tengan sitios donde se puedan hacer vacunas de gripe, y eso es una ventaja bastante grande con respecto a otras de las que se están usando, que no se pueden producir tantas dosis de un modo tan rápido. Pero claro, estamos un poco por detrás y tenemos todavía que tener los resultados de eficacia para poder empezar a usarla del modo que nos gustaría que se pudiera usar. Tras el parón con Janssen, más de 80 sociedades científicas han pedido al gobierno español que no vuelvan a frenar la vacunación de forma impulsiva y que escuchen a los especialistas. Lo más lógico es que a partir de ahora vuelvan a producirse algunos casos de trombos, tanto en Janssen como en AstraZeneca. De ocurrir, debería volver a detenerse la vacunación. Claro, no se puede excluir eso, pero son casos que son muy pocos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que son el número de casos es tan poco que para cualquier persona le supone menos riesgo el ponerse la vacuna con respecto a lo que puede ocurrir si se infecta que el riesgo que tiene de desarrollar un trombo con la vacuna. Es importante también saber cómo se tratan estos trombos, que ahora también se está sabiendo, ¿no? Y es algo que podría también estar, la gente que se ponga la vacuna, la vacuna de Janssen o la vacuna de AstraZeneca, tiene que estar pendiente de si desarrolla o no un trombo, que lo más fácil es que no, y si desarrolla un trombo por que da la mala suerte, pues se sabe cómo se tienen que tratar esos trombos, porque es un tratamiento específico que no es el mismo para otros casos de trombos. Varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias, piden al gobierno que Janssen pueda inocularse también a menores de 60 años para poder vacunar cuanto antes a los mayores de 30. ¿Usted qué opina? Yo creo que hay que usar todas las dosis que tenemos para poder vacunar a la mayor parte de la gente, que es lo que al final va a dar lugar a que se pare esta pandemia. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva, pero sí tienen la eficacia necesaria como para poder frenar los contagios de tal modo que ya no sea un caso de tanta emergencia que tenemos que estar teniendo todas estas medidas que tenemos ahora para frenar los contagios. Y lo segundo es que no hay ninguna vacuna que no cause alguna vez algún efecto adverso en una proporción. Lo
lo que ocurre es que estas vacunas, los casos adversos que causan son muy, muy, muy pocos. Y eso da lugar a que el beneficio que causa la vacunación es muchísimo mayor que el posible riesgo que tiene la persona de estar vacunada de tener un efecto adverso. Y ya para terminar, también quería preguntarle, parece casi imposible erradicar al coronavirus y farmacéuticas como Pfizer creen que habrá que vacunarse cada año. ¿Cree que será necesario inocular nuevas dosis a toda la población de forma anual? Yo creo que va a ser necesaria cierta revacunación, pero ¿cuánta revacunación, cuántas veces, cada cuántos años, todos los grupos o solo grupos de riesgo? Eso es lo que todavía está de por ver, pero eso no es ahora mismo algo muy urgente. Una vez que tengamos la suficiente gente vacunada, que la pandemia se acabe, los casos restantes se verá en qué tipo de población se sigue habiendo casos restantes y cómo podemos ayudar mejor a los que todavía tienen la desgracia de tener COVID-19. Y si eso necesita cierta revacunación de grupos de riesgo, revacunación con nuevas cepas circulantes, o revacunación o vacunación también de los jóvenes, los que nazcan después de esta pandemia, que si el virus sigue circulando, yo pienso que sí que habría que vacunarlos, pues eso es algo que se verá en el futuro, según cuántos casos quedan restantes de este virus. Pues seguiremos muy pendientes. Adolfo García Sastre, gracias por habernos acompañado esta noche en Fuera de Plano. Muy bien, igualmente, un abrazo. Nos quedamos precisamente, Miguel Ángel, con esa última respuesta, la posible revacunación en el caso de que sigan circulando nuevas cepas. No sé qué opina la mesa de esta entrevista. Bueno, pues cojo el testigo, Wendy, y lo voy a preguntar. Acaba de despegar, como decías, la vacunación masiva y como acabamos de escuchar, ya se plantea la duda de si será necesario vacunar de forma periódica a algunos de los grupos de riesgo. Basilio Valladares, ¿qué opina usted? Eso te lo va a decir el tiempo. Y para todas estas cosas necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la protección? ¿Cuánto tiempo van a haber mutantes que tengamos que vacunarnos en un futuro próximo? Cuanto más tiempo se tarde en controlar la actualidad, más posibilidades de que existan mutantes hay. En principio se intuye, y García Sastre lo acaba de comentar, que puede ocurrir como con la gripe, que tengas que estarte vacunando. De todas maneras, tenemos un arma importante, que son las analíticas que se están haciendo ya. Yo particularmente ya me la he hecho para ver el grado de protección. Y la vacuna ha funcionado perfectamente. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cuánto hace que te la pusiste? 2 semanas la segunda dosis. Estamos hablando de una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes. Pero no yo, se los he hecho al entorno donde estábamos, y eso va a llevar un estudio un poquito más amplio. Y esto es cuestión de repetirlo, lo mismo que había hecho yo con los enfermos que dieron positivos, se va haciendo y vas viendo que, bueno, pues hay gente de 1 año de enfermo y todavía tienen anticuerpos suficientes, lo que quiere decir, esa presencia te dice a ti que esa persona, no se sabe cuánto es el grado de protección, pero sigue protegida. Y entonces eso se va a poder ir viendo, y eso necesita un tiempo, puedes ir controlando. Si hay mutaciones que pueden variar y que te quitan la protección de lo que tienes puesto y que tienes que... Como García Sastre dijo, es un problema de tiempo. Tiempo para que lleguen las vacunas, tiempo para saber qué efecto tienen. Ramón, después de varias semanas de espera, Canarias comienza a administrar las primeras 6.700 monodosis de Janssen que han llegado a este archipiélago. ¿Es el empujón definitivo esta llegada de vacunas junto a la llegada dentro de 15 días de 100.000 nuevas dosis de Pfizer? Sí, vamos a ver, tiene una ventaja, no a nivel clínico, pero sí a nivel estratégico, que es una sola dosis, ¿no? El hecho de que tú desde la primera dosis ya tienes a esa persona inmunizada totalmente, pues te da una ventaja. Hasta ahora estamos viendo las cifras de vacunación. Nosotros a día de ayer, faltan los datos de hoy, de todas las islas, pero a día de ayer habíamos puesto en Canarias más de 500.000 dosis, ¿no? Pero sin embargo no tienes a tanta población inmunizada porque no ha llegado esa segunda dosis a esa gente. Y el problema muchas veces es que vacunas como AstraZeneca, la segunda dosis a las 10-12 semanas, es decir, la gente que estamos vacunando ahora hasta julio no recibirá la segunda dosis, por lo tanto esa cifra
de inmunidad total aquí en Canarias se retrasará bastante. Nosotros hemos recibido el doble de Pfizer que de AstraZeneca, mientras que hay comunidades que van por delante en inmunización en las estadísticas que han recibido el triple de Pfizer que de AstraZeneca. Por lo tanto, la segunda dosis va a los 21 días y los otros todavía están esperando, ¿no? Entonces, esas cifras sí es verdad que dan un empujón. Nosotros ya recibimos esta tarde las 3.500 que tocaban Tenerife, ya se han repartido para los centros de vacunación y mañana vamos a empezar. Hoy el primer centro que puso Janssen fue el Hospital Negrín en Gran Canaria y la verdad que esta tarde ha sido ilusionante. Y mañana empieza en Tenerife. Exactamente, es otro empujón más en esta carrera que llevamos un año ya agotador, pero es verdad que para nosotros es una ilusión porque esa persona ya sale de allí, ya no tiene que volver. Vamos. Se veía las caras de felicidad, se veía las caras de felicidad los que recibían la vacuna de Janssen. Guadalupe, la estrategia de vacunación reserva la vacuna de Janssen de la que estamos hablando para la población de entre 70 y 79 años. Sin embargo, Canarias ha pedido que se pueda ampliar ese uso. ¿Qué opinas? Hombre, es una buena vacuna por lo que comenta Ramón. Con una sola dosis ya tienes a la persona inmunizada, con lo cual que aumente el grupo de edad a la que se pueda vacunar con esta vacuna, pues sin duda es algo favorable y que nos viene bien como a nivel de estratégico. Hay otra pregunta, otro planteamiento que se ha hecho durante la semana, que la Comisión de Salud decía que los segundos pinchazos de Pfizer y Moderna se iban a poder realizar a lo mejor en más tiempo, pero finalmente ha decidido que no, que la de Pfizer a los 21 días, la de Moderna, tal y como recomienda el prospecto, a los 28 días. Sobre la mesa ha estado la posibilidad de copiar el modelo británico, que era alargarla, duplicar ese tiempo y espaciarlas de 21 a 42 días. ¿Ha hecho bien nuestro país, es la pregunta, descartando ese modelo británico? Son estrategias que, bueno, opino como Basilio que el tiempo dirá quién ha sido el país que mejor estrategia ha usado. Gran Bretaña, como bien has comentado, utilizó la estrategia de vacunar una única dosis a toda la población y ya a raíz de esa primera dosis, posteriormente, que probablemente sean muchos meses después, vacunar de esa segunda dosis. ¿Cuánto de efectivo ha sido la medida? Bueno, ya hay datos publicados que dicen que sí que han bajado el número de fallecimientos, el número de hospitalizaciones, a raíz de esta vacunación masiva que ellos han hecho. Que en nuestro país pues hemos apostado por otro tipo de medidas y habrá que ver con el tiempo. Está muy callado, Basilio Valladares. No, ¿Qué opina de esto? Lo que estaba diciendo era todo correcto, pero es que... ¿Hemos hecho bien haciendo caso a los prospectos? Por supuesto. Vamos a ver. Lo que está en los prospectos lleva detrás una investigación exhaustiva. Exacto. Primero en animales de experimentación y después en humanos. Y se ha estudiado con un gran número de ejemplares, tanto en animales de experimentación como en humanos, de dónde se produce una mayor cantidad de anticuerpos y estimulación celular cuando la segunda dosis se pone en una semana, a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, etcétera. Lo que está en el prospecto no es que el señor se sentó allí y dice, bueno, ¿cuándo lo ponemos? Dentro de 10 días. Bueno, pero no, entiendo que se planteaban esa estrategia si no había vacunas suficientes Bien. de Janssen. Bueno. Una vez las de Janssen se pueden administrar y hay un informe favorable de la EMA, sí, ya nadie se plantea esa estrategia, ¿no? Digo yo que No. Si la estrategia de Pfizer y de Moderna es por el razonamiento siguiente. Con la primera dosis ya hay protección. Exactamente. Y de hecho la hay. Es decir, yo le he hecho análisis a gente con la primera a la semana, a las 2 semanas, 3, y ya empieza a tener una protección importante. 50%, un poco más, con ese sistema que tienen ahora que te da un porcentaje de protección. Eso es cierto. Lo que ocurre es que lo que no sabemos, y como no lo sé, no lo puedo afirmar, que es un poquito ligero, que si las personas dijeron que a los 21 días o a los 28 días era cuando al poner la segunda dosis se producía el mayor pico de respuesta, tú dices ahora lo voy a dejar a 3 meses. Bueno, puede ser que te produzca el pico, o puede ser que no te lo produzca. Hay una pregunta que se está planteando muchísima gente y es, por ejemplo, en Suecia han tenido que tirar a la vacuna, han tenido que tirar vacunas a la basura, cientos de vacunas a la basura de AstraZeneca, después de que buena parte de la gente que había sido llamada para que le pusieran la inyección hayan rechazado este fármaco. Ese hecho nos ha hecho reflexionar sobre la posibilidad de ofrecer de manera voluntaria a los menores de 60 años la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué opinan ustedes sobre este asunto? ¿Deberíamos plantearnos esa voluntariedad? Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El principio de seguridad clínica. Vamos a ver, a día de hoy seguimos las fichas técnicas, como decía Basilio.
se ha estudiado y la segunda dosis, Pfizer a los 21, Moderna a los 28. Te permitía ampliar un poco de margen. ¿Qué ha hecho? Se ha asegurado esa ficha técnica, lo que dice la ficha. En esto pasa igual. Ahora mismo, si se ha determinado que menores de 60 no, ¿por qué lo vamos a hacer? Pero es que varios estados federados alemanes han dicho que, claro, que sí, que ese es el camino. Lo que pasa es que aquí... ¿Qué estrategia hay que seguir? Nosotros lo que hemos hecho es la estrategia que marca el Ministerio ahora mismo, ¿vale? Viene la estrategia del Ministerio, viene por ahí y las comunidades autónomas asimilan esa estrategia. Nosotros aquí, AstraZeneca, por ejemplo, tiene la dualidad, es decir, hay gente que no aparece a las citas que se le mandan de SMS y sin embargo se nos montaron colas por fuera del Negrín y por fuera de nuestra gerencia de atención primaria un sábado cuando corrió un bulo de que se ponían sin cita previa, ¿no? Por eso se abrió aquí el 012, aquí se ha hecho y con este colectivo de edad en la que se le está poniendo se ha abierto el 012 para que llamen voluntariamente esas personas que están interesadas porque están muy polarizados. O sea, hay gente que está deseando que llegue la vacuna, ¿vale? Con ese criterio y dicen, si me dan seguridad yo me la pongo, y hay otra gente que no, y lo comentábamos antes fuera del micrófono. Han dicho que no, y vieron a Ana Rosa Quintana ponérseles y venía la señora diciendo, me la he puesto, pero no por ustedes, me la he puesto por Ana Rosa Quintana, ¿no? Entonces, con eso no puedes luchar tampoco, pero nosotros lo que tenemos que asegurar es la seguridad clínica. No podemos ir a saltarnos esos criterios, porque aquí de todas maneras, vamos, ni una dosis se ha tirado, vamos. Claro, en Alemania y Guadalupe han utilizado este camino para no desperdiciar ni una sola dosis. Claro, aquí no es necesario todavía pensar en ese tipo de debates, ¿no? Porque todavía estamos poniendo vacunas a la población. Si llega ese momento, pues a lo mejor sería interesante plantearse la voluntariedad de las vacunas, pero hasta ahora no tenemos ningún inconveniente, no hemos tenido problemas en administrar las vacunas a la franja de edad que tocaba. ¿Voluntariedad, sí o no? Yo creo que debe ser obligatoria, pero eso me dicen que legalmente es imposible. Es decir, no, voluntariedad digo a la hora de pedir la de AstraZeneca cuando no te deja No. Tú vas y te vacunas con lo que el Servicio Canario de Salud pueda disponer. En este momento todas las vacunas son seguras, digan lo que digan, efectivamente, como cualquier medicamento pueden tener pequeños efectos secundarios y algunos efectos secundarios no pequeños, pero que son muy raros, pero eso pasa con todos los medicamentos y el Servicio Canario de Salud está queriendo traer todo lo que puede, no lo que quiere, porque yo estoy seguro que si les dejasen traer más de golpe los tendrían. Seguro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? AstraZeneca, te pones AstraZeneca, y además la distribuyen con los criterios. Sí, pero Basilio, AstraZeneca es de los 60, a partir de los 60. Si yo tengo 50 y quiero ponerme AstraZeneca, debería... Es que se ha administrado AstraZeneca a menores de 50 y hay un grupo impresionante de menores de 50, entre ellos mis dos hijos, claro, con la primera dosis de AstraZeneca, y yo les he dicho, no sé si podrás hacerlo, pero si te quieren cambiar de vacuna, dile que no. AstraZeneca es lo que te tienen que poner. No es que se haya prohibido la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años, es que se ha priorizado a los mayores de 60 años, que es diferente. Probablemente cuando cuando se termine esa franja de edad de vacunación, a lo mejor hay una nueva estrategia. Volveremos otra vez seguramente a recuperar lo que hacíamos antes. De todas maneras, si me permite, Miguel Ángel, una sola cosa. La vacuna buena es la vacuna puesta. Exacto. Eso es... Vamos con el otro asunto, que es el final del estado de alarma. El presidente del gobierno ha anunciado su intención de no prorrogar ese estado de alarma, a pesar de que varias comunidades autónomas piden su prórroga ante el temor de que la cuarta ola se dispare. De no extenderse el 9 de mayo, quedarán en el aire algunas de las medidas clave que se han utilizado para frenar el coronavirus. Para conocer cómo nos va a afectar, Wendy Fuentes está con el doctor en Derecho, Gerardo Pérez. El estado de alarma vigente está previsto que finalice el próximo 9 de mayo y lo hace además con polémica entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas. Para conocer y explicar qué restricciones se van a implantar y cuáles no a partir de esta fecha, esta noche nos acompaña el doctor en Derecho y además profesor de Derecho Constitucional, don Gerardo Pérez Sánchez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gerardo, una de las medidas estrellas de esta pandemia ha sido la limitación horaria, lo que conocemos por el toque de queda. ¿Va a seguir aplicándose? Fuera del estado de alarma, en mi opinión, claramente no es posible seguir aplicando un toque de queda. Hay que tener en cuenta que la norma constitucional y la regulación legal del estado de alarma es la que da la cobertura necesaria para la limitación de ese derecho fundamental. Fuera del estado de alarma no es viable. Otra de las restricciones importantes, que además afecta a los derechos fundamentales, está relacionada con la movilidad.
Sin ese paraguas del estado de alarma, ¿se pueden limitar los viajes entre islas o comunidades autónomas? En mi opinión, no. También afectaría al derecho, en este caso del artículo 19, de la libre circulación, y es el estado de alarma el que da la suficiente cobertura constitucional y legal para poder limitar un derecho como ese. Otra de las restricciones de las que también estamos muy pendientes es ese límite de personas que se puedan reunir o no. ¿Qué pasará cuando decaiga el estado de alarma? En este caso yo creo que hay que diferenciar entre los espacios públicos y los privados. En los espacios públicos sí es cierto que las administraciones tienen un mayor margen y más competencias para poder regular aforos. Sin embargo, en los espacios privados y en los domicilios ya existían dudas de que incluso en el estado de alarma fuera constitucional esa limitación, fuera del estado de alarma no hay dudas de que no sería viable. Y ya para terminar, otra de las preguntas que quería formularle, también nos hemos acostumbrado a que las administraciones pues decreten los cierres en los interiores de bares, de restaurantes, incluso que puedan acotar el aforo de los comercios, teatros. ¿Esto va a continuar así? Sí, en lo que se refiere a los aforos y a la regulación de la actividad comercial o de la hostelería, las administraciones tienen suficiente cobertura legal y competencias para poder incidir en los aforos. Yo creo que esa sí sería una medida que pudiera continuar. A partir del 9 de mayo, Gerardo, ¿crees que cambiará mucho nuestro día a día? Es difícil de saber. Lo que sí creo es que no procede quitar el estado de alarma para intentar continuar con las mismas medidas que estaban vigentes dentro del estado de alarma. Entiendo que usted apuesta porque continúa el estado de alarma. Si las medidas que hasta ahora se han puesto de manifiesto y en aplicación son necesarias, desde luego sí. Eso es lo que da seguridad jurídica y cobertura jurídica a las medidas. Fuera de ese ámbito entramos en un terreno jurídico muy peligroso. Gerardo Pérez, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, yo creo que hemos resuelto bastantes dudas a partir de ese 9 de mayo. Miguel Ángel. Muchas dudas, Wendy, muchas dudas resueltas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en que el estado de alarma no puede ser permanente. Yo traslado esa pregunta a la mesa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es el momento de prescindir de esta herramienta desde el punto de vista sanitario? Por mi parte, y visto lo que comentaban, el problema sobre todo el ámbito, hasta dónde puedes poner los límites, quién puede decir que hay esos límites, y en el ámbito familiar, lo decía antes Basilio, yo tenía datos aquí de los últimos brotes que han habido. Hay 50 brotes que son de ámbito familiar, 27 sociales, 11 laborales, ¿no? Con brotes algunos con 29 casos y 16 casos, pero es que antiguos que todavía están en seguimiento. Hay 43 brotes antiguos, de los que destacan 2 con ramificaciones, empezaron laborales y terminaron con ramificaciones familiares. Hay uno con 78 casos. Es decir, antes nosotros lo que veíamos cuando los rastreadores de nuestros equipos de atención primaria de Tenerife llamaban a un caso positivo para rastrear, pues tus contactos eran igual, pues en mi caso sería mi esposa y mis 2 hijos. Ahora 11, 14, 16 personas. Es decir, el otro día había gente que, bueno, conocida viendo el Barça Madrid. 4 amigos, entonces eso... ¿Y verían conveniente intentar forzar una nueva prórroga hasta alcanzar la inmunidad de grupo del 70% a final del verano? Esas son medidas políticas, no son medidas científicas y ahí no entro. Pero yo lo que creo que si hay un poquito de suerte y nos llegan unas cuantas vacunas y hay un poquito de conciencia, porque todo el mundo sabe cómo se tiene que comportar. Yo creo que no ha habido nunca nada, vamos, ni el fútbol se ha informado tanto como se ha informado ahora el comportamiento que tiene que tener la gente. Se sabe que la movilidad es un problema, se sabe que las reuniones son un problema, se sabe que la aireación son un problema, se sabe que el teléfono y el tocar el vaso no son un problema, pero que la respiración próxima de una persona a otra son un problema. Es decir, todo el mundo sabe cómo se tiene que comportar. Con una ayudita que nos comportemos con o sin estado de alarma y con que nos lleguen vacunas suficientes para aumentar y despegar como estamos queriendo que eso sea, yo creo que no va a pasar nada. Pero claro, tenemos que comportarnos. Es decir, si quiere decir que a partir del día 9 verás el día 10 el carnaval que organizo, pues no, eso no puede. Guadalupe. Sí, yo sí que al final este virus se transmite porque las personas se comunican y cuando las medidas se relajan, es decir, cuando nos quitamos la mascarilla, hablamos cerca, en espacios cerrados, sin ventilación. El estado de alarma al final lo que ha hecho es precisamente pues eso, restricciones de la movilidad, restricciones de reuniones, y quieras o no, eso ha ayudado a que haya disminuido el número de casos. De hecho, cuando ha habido aumento de incidencias en alguna de las islas y las restricciones han sido más estrictas, han disminuido el número de casos. Es decir, es una labor
o es un resultado conjunto, no solo por la labor de los rastreadores, que también es muy importante a la hora de frenar los brotes de forma precoz, sino también por estas medidas, porque si tú no le facilitas a las personas que se reúnan, o el número máximo de personas que se pueden reunir, pues evidentemente el número de contagios está más limitado, con lo cual, opino como Basilio, si además añadimos que el porcentaje de vacunación de la población ahora mismo en España es todavía muy bajito, mi opinión personal es que no va a ayudar, todo lo contrario, va a fomentar que aumenten los brotes, porque la gente también está deseando ya irse de fiesta. Bueno, pues hay que decir que a las terribles consecuencias que nos está dejando la pandemia en el ámbito sanitario hay que sumar las heridas económicas que se están produciendo. Las ONG advierten, fíjense, de que 400.000 canarios se encuentran en situación de pobreza extrema. Para hacer frente a la mayor crisis de las últimas décadas se han tejido numerosas redes de ayuda que sostienen a los más vulnerables. Lo vamos a mostrar en un amplio reportaje, va a ser en tan solo unos minutos, justo a la vuelta de publicidad. Ya estamos de nuevo con ustedes. El coronavirus ha convertido a miles de canarios en auténticos funambulistas que tienen que sortear la pobreza, unos equilibrios que están obligados a realizar para poder acceder a una vivienda digna, para poder trabajar o para poder hacer frente a gastos básicos de alimentación. Para poder abordar la nueva realidad de las islas nos acompañan esta noche una segunda mesa. Está con nosotros Jonathan Márquez, que es economista. Buenas noches. Buenas noches. Jonathan. Está también Marcial Morales, educador. Buenas noches, Marcial. Nos acompaña hoy Calla Suárez, que es secretaria general de Cáritas Diocesana en Canarias. Buenas noches. Bienvenida, Calla. Y repite con nosotros una semana más, Leopoldo Cabrera, que es sociólogo. Hola, Leopoldo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. La pandemia, como decimos, se ha convertido en un catalizador de necesidades. En el archipiélago, las ayudas sociales se han convertido en el único salvavidas de miles de familias que tienen a todos sus miembros en paro, pero también de los empleados en ERTE o de los trabajadores invisibles, aquellos que forman parte de la economía sumergida. En medio de este mare magnum, la responsabilidad institucional y la solidaridad de los canarios ha tejido la red que nos sostiene a todos. Se lo vamos a mostrar en nuestro reportaje de esta noche. La vida rara vez es un camino estable. En la mayoría de las ocasiones hay que hacer malabarismos para sortear los baches. El desempleo, una enfermedad, llegar a fin de mes, pueden llegar a desestabilizar. Pero la senda está delante y a veces, debajo de nosotros, se teje una red preparada para evitar el golpe. La crisis económica provocada por el coronavirus ha obligado a generar o reforzar redes de ayuda que suponen un auténtico salvavidas para los más vulnerables. Actualmente, y según datos de Cáritas, 400.000 canarios están en pobreza extrema, una cifra que puede incrementarse ya que más de 280.000 isleños buscan un trabajo y no lo encuentran. La familia es la gran red en nuestro país. Es el primer y principal apoyo para pedir ayuda. Por eso, el 34% de los españoles considera que es el elemento más importante en sus vidas. Para los españoles la familia es tan importante porque esto hay que relacionarlo con lo que llamamos el estado del bienestar. En este sentido, ese atraso secular de España ha hecho que las familias cobren muchísima más importancia, especialmente en situaciones críticas, para poder atender a las demandas y a las necesidades de directamente sus hijos. La crisis del 2008 y los años posteriores hasta el 2013, gracias a la renta, al papel de los abuelos en muchas tareas para poder darle alimento a sus hijos, para poder darle cobijo, para ayudarles económicamente, con una diferencia sustancial respecto a esta crisis. Que en esta crisis, justo los más golpeados han sido los mayores. María forma parte de la llamada generación boomerang.
hijos que retornan a casa tras haber sido independientes durante un tiempo. La actual crisis económica y sanitaria los ha obligado a volver al nido. María, a raíz de la pandemia, tú te ves obligada a regresar a casa de tu madre. ¿Qué es lo que ocurre para que te veas obligada a esto? Yo estaba casada, vivía con mi marido y me he tenido que volver para casa a mi madre porque él trabajaba en la hostelería. A raíz de todo esto han cerrado bares, han cerrado restaurantes, no puede hacer extras, no tenemos para comer ni para pagar y no me queda otro remedio que llevarme a mi hija para casa de mi madre, vivir en casa de mi madre y que ella nos ayude. ¿Y tu madre cómo ha encajado el que su hija, que ya estaba independizada y que tenía su vida hecha, haya tenido que regresar al hogar familiar? Hombre, por un lado lo ha encajado bien porque soy su hija, está su nieta y bien, pero por el otro no tan bien porque ella tenía su vida, estaba sola, hacía lo que quería. No es lo mismo tampoco gastar para una persona que gastar para tres. Sweet dreams that leave all worries far behind you. Dream a little dream of me. La familia es la principal red de apoyo de los españoles, pero algunas necesitan una ayuda extra. En Canarias, 15 de cada 100 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Sobreviven gracias a las ayudas de las administraciones públicas. Por ejemplo, más de 7.500 reciben la prestación canaria de inserción, un ingreso con el que pueden cubrir algunas necesidades básicas. Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuántas familias en Canarias están actualmente percibiendo algún tipo de prestación social? Las familias que están cobrando, por ejemplo, la prestación canaria de inserción, que son unas 7.500 familias, un 30% más que en el año 2019, casi 7.000 familias que ya están tramitando o tienen concedida el ingreso mínimo vital, aunque debemos hacer hincapié en que todavía hay más de 90.000 familias pendientes de que se les tramite ese ingreso mínimo vital. Y estamos hablando también pues, de unas 16.000 familias que recibieron el ingreso canario de emergencia. El sistema no está siendo efectivo y eficaz para responder a la demanda de todas las familias con necesidades económicas y sociales en Canarias. Podemos ya transmitir con rotundidad que se prorrogan el sistema de ERTEs que tenemos diseñado hasta el 31 de mayo. Con la pandemia, el Estado ha lanzado varios salvavidas sociales que suman 40.000 millones de euros. Uno de los mayores son las ayudas de los ERTE. Más de 86.000 canarios reciben esta prestación, a veces insuficiente para llegar a fin de mes. Mirna, en marzo de 2020 cambia por completo tu situación laboral. El único ingreso que percibes es el ERTE. ¿Cómo ha cambiado tu vida en este último año? De lo que yo cobraba en un año normal de trabajo, pues he pasado a cobrar la mitad. Con lo cual hemos tenido que hacer un ejercicio, un esfuerzo, ir acabando con todas las obligaciones que uno asume contando con unos ingresos, con un lápiz y un papel, sabiendo cuánto entra y sabiendo cuánto puede salir, porque esto empieza a pasar factura psicológica también. ¿Crees que podrás seguir mucho más tiempo viviendo con esta prestación? Es un temor enorme, pero aunque los ERTE sean en sí una miseria, también son un soporte. ¿Qué nos quedaría si no? La herramienta de los expedientes de regulación de empleo han sido totalmente fundamentales para evitar que se destruyesen en torno a 2,5 millones de puestos de trabajo en nuestro país. El SEPE ha ido funcionando con la normalidad, con un personal muy reducido en cuanto al número, que ha tenido que afrontar pues miles, cientos de miles de expedientes solo en nuestra comunidad autónoma. Evidentemente no ha sido lo más ágiles que hubiésemos querido todos y todas. La difícil situación laboral en Canarias hace que muchos se agarren a la red que les proporciona la economía sumergida. En Internet encontramos centenares de anuncios de personas que se ofrecen para trabajar en negro. Hola, buenas tardes. Le llamo porque he visto su anuncio colgado en Internet y estaba interesada en contratarle como limpiador. Sí, tengo el anuncio, sí. Los servicios que ofrezco son los que ponen en el anuncio, es limpieza general de la casa. Se podría hablar también un servicio de planchado. Estoy pidiendo 10 euros la hora. ¿Tendría usted algún inconveniente en firmar un contrato? Es decir, que yo le dé de alta como trabajador. No, contrato no. Todo esto tiene que ser en vez de un contrato. Yo ahora mismo no puedo firmar contrato.
estoy cobrando una ayuda cada mes y no la puedo perder porque es que si no, no me llega. Gracias, lo pienso y le digo algo. En España lo que se estima de economía sumergida implicaría aproximadamente pues, la mitad de lo que es el presupuesto de sanidad durante un año completo, con lo cual es altísimo. Las expectativas de la economía sumergida a medio y largo plazo van a seguir estando, incluso pudieran aumentar. Vender o empeñar joyas de oro ha sido habitualmente una opción para conseguir liquidez económica. Sin embargo, durante la pandemia esta red no ha sido utilizada por tantas personas como en crisis anteriores. Hola Fermín, ¿qué tal? Hombre, buenos días. Actualmente que estamos viviendo una situación de vulnerabilidad económica y muchas familias pasando necesidades, ¿ustedes han notado un incremento de venta de oro? No, en absoluto. Curiosamente, la gente no vende oro. Muy poco oro se compra ahora. La gente ha recibido ayudas, el que las ha recibido, obviamente, pero no han hecho gastos. Si estaban en su casa no podían gastar, pues el dinero se ha quedado en casa. Fermín, ¿y podríamos hacer una estimación de cuánto podría ganar una familia que tuviera joyas y decidiera venderlas? Aquí tenemos una cadena y podemos hacer la comprobación. Eso pesa 101 gramos. Esa cadena estaría alrededor de los 2.900 y pico de euros. Paso lento, acelerado, hoy mi rumbo no ha cambiado, como bailando a tu show. Pese a la red que forman las administraciones públicas y la alternativa ilegal de la economía sumergida, hay muchas familias que no tienen ningún ingreso. Con la llegada del coronavirus, el 12% de los hogares españoles está en esta situación frente al 7,5% de hace un año. En estos casos, el apoyo de las ONGs es fundamental. Pedro Llorca, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas. Nos encontramos en la zona de almacenamiento donde reciben los alimentos de primera mano. ¿Cómo ha sido el aumento de petición de ayuda en este último año? Hemos tenido un incremento de un 60%. Estábamos entre 19 y 20.000 personas y actualmente estamos en 31.000 personas. Nosotros en el último ejercicio del 2020 hemos repartido 4.250.000 kilos de alimentos. Esos alimentos se componen de seco, fresco y congelado. Estas donaciones vienen fundamentalmente del mundo empresarial, con retiradas de mercado, etcétera, etcétera. Todo el mundo de la alimentación, la ciudadanía y aportaciones o subvenciones que han sido facilitadas por las instituciones públicas. Muchos de los productos que distribuyen los bancos de alimentos acaban en comedores sociales como este. Antes atendían sobre todo a personas sin hogar, pero ahora también dan de comer a familias que se han quedado sin recursos. Sor María del Carmen, usted es la responsable de esta obra social, el Comedor de la Milagrosa. ¿Cuál es el servicio que ustedes prestan? Bueno, el servicio nuestro desde mucho tiempo ha sido el aseo 3 días a la semana, ducha y ropero, y el principal, comedor. ¿Han notado un incremento en la demanda de ayuda? Sí, tanto de personas que vienen a buscar su comida a diario, pero también familias, sobre todo con niños, parejas jóvenes con niños, incluso bebés que o se quedaron sin trabajo o han entrado en un ERTE y bueno, tienen unos pequeños recursos que no les llega para lo que se necesita en la casa. Pase. Buenos días. Buenos días. Don Antonio Rico, presidente de Cruz Roja en Canarias. Hola, buenos días. ¿Qué tal, por favor? ¿Ha aumentado el número de peticiones de ayudas durante esta pandemia? Desgraciadamente sí, durante el 2020 hemos tenido un incremento muy importante. Tenemos que tener en cuenta que en el 2019 habíamos atendido a 90.000 personas en toda Canarias, mientras que solo en el Plan Responde durante el 2020 hemos atendido casi a 160.000 personas. Por lo tanto, ese incremento está ahí, es un incremento muy importante. ¿Cuántos solicitantes aproximadamente han acudido por primera vez a Cruz Roja? Lo que nos hemos dado cuenta durante el 2020
que hay un 40% de las personas que se han acercado a Cruz Roja que jamás habían acudido a nuestra institución o a los servicios sociales. Esta crisis lo que ha hecho es que estas personas que no tenían capacidad de ahorro, pues de alguna manera se hayan visto en una situación de vulnerabilidad. En esta crisis el perfil es fundamentalmente una mujer de aproximadamente unos 42 años con al menos un hijo a su cargo. La pandemia también ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias. En 2020 aumentaron un 32% con respecto al año anterior. Lorena, hace 8 años que compraste esta vivienda en la que estamos, pero desde hace 2 años no le puedes hacer frente a tu hipoteca. ¿Cómo has llegado a esta situación? Me operaron de la rodilla izquierda, hicieron una mala operación y estuve de baja hasta que ya me dieron una invalidez parcial. Yo fui al banco 3 meses antes de dejar de pagar la hipoteca para decirles que no iba a poder hacer frente a 700 euros que tenía que pagar porque me iba a quedar cobrando unos 400 y pico. Cuando fui al banco me dijeron que sí, que les mandara la renta y que ellos venían en contacto conmigo. No he tenido respuesta, he obtenido acoso. Lorena, ¿qué papel ha jugado la Asociación de Afectados por la Hipoteca en toda esta situación? Ainhoa me ayudaron desde un principio, nos asesoran de los derechos que tenemos, son ellos los que están ahí siempre apoyando y luchando por mi caso y por el de todos los casos que llegan. Ainhoa funciona desde el año 2009. Le damos asesoramiento y cobertura pues, a todos los ayuntamientos y a todas las personas de todo el archipiélago canario. Actualmente llevamos unos 3.000 procedimientos de ejecuciones hipotecarias en Canarias que estamos gestionando desde el año 2014 hasta ahora, y en alquileres unos 1.500 procedimientos. Ver gente en la calle, en los mismos zaguanes de los mismos edificios, en los mismos parques, es tremendo. Las consecuencias son muy fuertes, ¿no? A pesar de que durante la pandemia están prohibidos los desahucios, algunos se ejecutan y hay familias que se quedan en la calle sin una alternativa habitacional. En estos casos, recurren al apoyo de redes como el Sindicato de Inquilinos. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria es una organización de base construida por las propias vecinas. Intenta ser una herramienta integral de vivienda. El perfil de las familias es principalmente parados de larga duración, sobre todo familias monoparentales encabezadas por mujeres, muchas de ellas que han sufrido violencia de género y que no han recibido ningún tipo de ayuda de las instituciones. Tenemos también muchas personas migrantes en una situación de total vulnerabilidad y tenemos sobre todo muchísimas desahuciadas. La mayoría de las personas que realoja el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria son menores de edad. Un 95% de las ocupaciones son casas de los bancos. No ocupan nunca casas de particulares. María, llevas casi 2 años ocupando esta casa por una necesidad habitacional y económica. ¿Cómo ha sido este camino hasta llegar aquí? En su momento yo estuve de alquiler, no pude hacer frente al pago porque me quedé sin ingresos, sufrí un desahucio. Estuve 10 meses hospedada en un hotel a espera de que el Ayuntamiento de Las Palmas me buscara un alojamiento. No hicieron nada y he tenido que ocupar. Yo en esos momentos sí que no tenía apoyo ninguno, hasta que llega el sindicato. Y nosotros ocupamos por necesidad, porque somos madres que tenemos niños que vivimos con la amenaza de los asistentes de que te quitamos a los niños si te ves en la calle. La pobreza y la exclusión social han propiciado que algunas de las redes utilicen métodos cuestionables. Aunque en ocasiones son el único apoyo disponible para los que están en la cuerda floja. La crisis está golpeando duro a los más vulnerables, más si cabe, a los que ya lo eran, y el coronavirus ha dejado sin ingresos a 3 de cada 4 trabajadores que estaban en la economía sumergida, según FOESA. ¿Se está notando calla en el perfil de las personas a las que atienden en Cáritas?
Pues sí, porque esta crisis ha golpeado una anterior crisis que ya veníamos arrastrando, que tuvo un ligero crecimiento y avance, pero realmente ya existía un 34% de la población canaria en situación de vulnerabilidad. Cuando llega la crisis, esas personas no resisten el varapalo que les supone pues, esta crisis y realmente caen en una situación de exclusión social. Pero claro, a eso se le suma que esta crisis no es solo social, es sanitaria y es económica, con lo cual afecta a muchísimos más factores de la familia. Había un estudio, Jonathan, en 2019 que decía que Canarias era la cuarta comunidad con mayor incidencia de la economía sumergida y hablaba entonces de una cuarta parte del PIB, del 25% del Producto Interior Bruto. ¿Ese es uno de los graves problemas que tenemos en este archipiélago? Sí, la economía sumergida es un grave problema en el archipiélago y en el país, pero sin duda el trabajar en economía sumergida arrastra muchos factores después para la economía en general. Se dejan de pagar, se deja de cotizar, se dejan de pagar impuestos y eso al final redunda en la sociedad y redunda en nuestra economía, en nuestro estado del bienestar. Por tanto, que un 25% de nuestra economía sea sumergida no ayuda a nuestro sistema social ni de ayuda. Fíjense que se estima que el 17% del dinero que circula en España es dinero B. Además, en Canarias, el fraude laboral asciende a casi 4.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. Marcial Morales, ¿cómo aflorar ese empleo sumergido para poder proteger a estas personas? Bueno, es que la tarea es muy grande porque la situación, todos estos factores que antes empezaba a apuntar Calla, todos estos factores que han confluido sobre una situación ya deficitaria y ya empezando a tratar de salir de las consecuencias de la crisis de 2008 para muchas familias que ya estaban en precariedad. Instalada en Canarias unas pobrezas que son estructurales, que no son de ahora para después, con además una parte importante de lo que era clase media, que como consecuencia del parón radical del turismo y todo lo que arrastra, se ven abocados a situaciones, pues como se ha manifestado en este reportaje, de tener que ir a pedir ayuda. Es tan grande la tarea y va para tiempo porque la situación todavía puede, pues, las consecuencias se van a seguir viendo, que sin duda no va a ser fácil abordar asignaturas como esta, que son fundamentales para que una sociedad tenga estructura y para no añadir más exclusión a los más débiles de esta estructura. Llama la atención, Leopoldo, que no solo crece la pobreza en las islas, también lo hace la riqueza, y es que actualmente, fíjense en el dato, 6.851 residentes canarios tienen bienes que superan el 1.000.000 de euros. Estamos hablando de un 2% más en términos interanuales, es decir, la pandemia ha agrandado la brecha de desigualdad. ¿Qué opina? No es una opinión, es una realidad. Aquí las realidades no se opinan, se complementan o se estudian o se analizan. Pero la realidad de la desigualdad creciente y esa creciente desigualdad no solamente de Canarias, en todas las comunidades autónomas de España se reproduce una situación similar a la que estamos viendo ahora. Las personas que tienen un empleo y que lo han mantenido en el tiempo y que tienen su patrimonio en el tiempo, lo han conservado, no lo han gastado, esto es una parte del consumo, no lo han invertido y lo tienen, digamos, agazapado, cuidado y mantenido en el tiempo. La desigualdad va a ser estructural en el tiempo y esto no vamos a resolverlo de una manera inmediata. Tampoco las políticas fiscales de las diferentes comunidades autónomas favorecen una solución particular y tampoco el Estado puede hacer una política única a nivel fiscal. Se requieren políticas europeas y también incluso me atrevería a decir mundial. No sé, tenemos que quitar la cuestión de los paraísos fiscales y tenemos que aclarar la cuestión de la fiscalidad. Si hay algo que nadie discute es que Canarias vive una debacle económica sin precedentes, con una sociedad que ya venía debilitada. El impacto de la crisis está siendo ahora mucho mayor al de la anterior recesión. Wendy, tú tienes más datos. En tan solo un año, ojo a este dato, la riqueza de Canarias ha caído en 20 puntos, lo que para la COE se traduce en pérdidas de 1.000 millones de euros al mes. Un panorama que se completa con el desempleo. En estos momentos, el paro registrado en Canarias asciende a 280.650 personas, 53.000 más
que en marzo de 2020, cuando arrancó la pandemia. Son las islas orientales las más golpeadas por el desempleo. En la provincia de Las Palmas hay más de 146.000 parados, casi un 25% más que hace un año, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife registra unos 134.000 desempleados, un 21% más que en marzo del año pasado. Aunque el contexto económico no puede medirse sin tener en cuenta los expedientes de regulación temporal de empleo, porque Canarias es la comunidad que lidera el ranking con 86.800 personas acogidas a este mecanismo de contención, un 12% del total nacional. Pero con la finalización de los ERTE a la vuelta de la esquina y pendientes también de una nueva prórroga, los trabajadores no logran abandonar el clima de incertidumbre. ¿Cuántos podrán mantener su puesto de trabajo? Se lo hemos preguntado al economista José Miguel González. Actualmente estimamos que entre un 10 y un 20% de las personas que actualmente están en un ERTE no tendrán la posibilidad de recuperar su mismo puesto de trabajo. Hay que tener en consideración que la progresiva recuperación de la actividad económica tendrá que absorber primero a esas personas en ERTE y luego pues absorber a las personas que definitivamente han perdido su empleo. Y recuperación es la palabra más pronunciada en los últimos meses, aunque las expectativas de los empresarios canarios no apuntan al corto plazo. El 52% de ellos cree que la marcha de sus negocios será desfavorable, al menos hasta verano, y solo el 9% espera registrar mejoras contundentes en este trimestre. Todo indica que el verdadero cambio de tendencia podría comenzar el próximo 21 de septiembre, fecha en la que se prevé alcanzar la inmunidad del 70% de la población adulta. A partir de entonces desaparecerán las medidas más estrictas y se abrirá un periodo de cambio. Mientras eso sucede, el Gobierno regional dará ayudas directas por valor de 1.300 millones de euros a las empresas, pymes y autónomos con fondos propios y también externos. Y es que lejos de la reactivación inmediata que se esperaba al inicio de la pandemia, ahora todas las previsiones indican que la recuperación será gradual y que no terminará de forjarse hasta dentro de 2 años. Se estima que a lo largo del verano sí que se pudiera alcanzar, ya tenemos ese 21 de septiembre como fecha tope. A partir de esa fecha es donde la recuperación pudiera verse en el último trimestre del 2021. Ese último trimestre ya podría ir dando incipientes signos de recuperación para que se consolide a lo largo del 2022. De ahí que la fecha que se baraja por parte nuestra es que ya a principios del 2023 se haya podido recuperar aquellas cifras que disponíamos en 2019. Como ven, la crisis económica y sanitaria empobrece y preocupa a miles de canarios que ansían poder volver a la normalidad, Miguel Ángel, cuanto antes. Sí, y algunos economistas, fíjate, sitúan la casilla de salida a la crisis en verano, aunque los empresarios mantienen la incertidumbre y estiman que tardará en llegar una recuperación plena que en Canarias pasa por la llegada, Jonathan, masiva de turistas. ¿Cuál es la estimación más realista? En mi opinión, y parece que los estudios y las instituciones públicas, los organismos que hacen también estos estudios, creo que estamos todos de acuerdo, que a partir de julio empezaremos a ver movimiento. Esto además es coherente porque vemos que el primer mercado emisor de turismo es el Reino Unido. Ellos ya están alcanzando una velocidad por encima de la media de la Unión Europea, y esto nos hace presagiar que entonces serán ellos los primeros en arrancar, porque ellos también querrán salir. Evidentemente esto también tiene que ver con que nosotros estemos también vacunados, que no lo lograremos, pues como bien ha dicho José Miguel y como ha dicho Wendy, pues hasta mediados de septiembre. Pero sí es cierto que todos aquellos indicadores económicos plantean que a partir de julio empezaremos a ver el tan ansiado movimiento que ya nuestras empresas y nuestro sector necesita. Esa es la fecha más aproximada. Calla, el Banco de España estima que solo el 40% de todas las personas que están ahora mismo en un ERTE van a poder recuperar su puesto de trabajo. Lo miramos por el otro lado. Eso quiere decir que el 60% de los que están en el ERTE no van a trabajar y que acabará siendo despedido. ¿En qué escenario nos situaríamos en Canarias con ese porcentaje que está calculando el Banco de España? Pues en un escenario muy catastrófico, y sobre todo si no hay una previsión de la administración pública para que el acceso a derechos esté garantizado de la ciudadanía en materia de política social, porque si no estamos hablando de escenarios
devastadores para muchas familias que han perdido cualquier red de apoyo, porque realmente si ya estaban en una situación de vulnerabilidad, cuando entró la crisis, utilizaron la red de apoyo familiar, vecinal, ahora realmente ya no van a contar con ella. Ciertamente, ahí hay un elemento muy importante en lo que apunta Calla, la debilidad de lo público. En este momento, algún dato muy rápido. En cualquier ayuntamiento medianamente poblado están las personas para una ayuda de emergencia esperando 4 meses. Eso no puede ocurrir. Hace unos días la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias anunció como gran noticia que contrataban de emergencia un grupo de trabajadores y trabajadoras, no sabemos con qué continuidad, para poder intentar acercarse a poner al día, ni siquiera poner al día, ayudas tan trascendentales para la gente como la dependencia o la prestación canaria de inserción, que son el pan para alguna familia. Nos coge en esta situación y por tanto hay que hacer una apuesta muy clara por reforzar lo público, por reforzar las plantillas, por reforzar de manera que las redes, que las organizaciones sociales, que son perfectamente complementarias, necesarias unas y otras con la administración, no estén, como le ocurre a Cáritas y a tantas otras, supliendo en alguna medida el papel que corresponde a la administración, y eso no es bueno. Leopoldo, la pandemia está configurando un país donde se estrechan cada vez más las clases medias y miles de familias se alinean en el escalón más bajo. ¿Estamos ante la desaparición de las clases medias? Estamos ante la polarización de las clases sociales. La polarización de las clases sociales y lo que antes ya no se contaba. Casi nadie hablaba ya de clases sociales, parecía que habían desaparecido y las clases medias habían copado prácticamente la totalidad o el grueso de la población. Digamos que la pirámide había ensanchado al medio y todo el mundo se creía relativamente rico. La situación actual realmente lo que ha hecho es mostrarnos la cara amarga, la cara triste, pero voy a decirlo en otro plan, porque quizás el dramatismo se ve más en una situación de pérdida de ocupación. En un año se han perdido casi 120.000 ocupaciones. 120.000 ocupaciones en Canarias es de estar cerca del millón a bajar de 900.000. Eso no hay administración pública que lo pueda soportar de forma directa. Y las ayudas europeas, coincido con Marcial, tengo casi la certeza de que la administración pública canaria no tiene capacidad de regular todas esas ayudas en tiempo y forma, y me da la sensación de que vamos a perder capacidad porque la administración no está estructurada, no está gestionada y no tiene ahora mismo todo el personal a tiempo completo y a jornada completa en su mejor dimensión. No se puede tener al personal en casa teletrabajando. Este mundo hay que acabarlo ya. Es que si no lo acabamos ya, no vamos a poder gestionar ni el dinero que nos llegue. Al economista le quiero preguntar, ¿va a desaparecer la clase media? No va a desaparecer la clase media, se va, y estoy de acuerdo con Leopoldo, va a haber más polarización. Las clases medias en crisis, en épocas de crisis, tienden a dispersarse más, es decir, tienden a ir más hacia la baja, hacia la clase baja, y las clases altas suelen subir aún más de nivel en las crisis económicas. Ahora vendrá, si todo sale bien, a partir del tercer trimestre de este año y empezaremos a ver esos atisbos de recuperación económica. Ahora nos tocará un largo periodo de recuperación, 2, 3, 4 años, en el que volvamos a confluir y esas clases medias vuelvan a situarse efectivamente a la mitad del estrato económico, ¿no? Pero es cierto que las crisis económicas, los más afectados normalmente son las clases bajas y las clases medias tienden a bajar. Le quería preguntar a Marcial Morales, el gobierno regional se está planteando compensar con un mínimo de 100 euros al mes a los trabajadores que se encuentren en ERTE y que estén cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿El esfuerzo del gobierno de Canarias debería ser mayor? Sin duda. Sin duda, el esfuerzo concertado de todas las administraciones tiene que seguir siendo mayor porque ahora mismo es el soporte, ahora mismo estas ayudas en muchos casos son la única garantía, el único ingreso en muchas viviendas. Por tanto, estos esfuerzos tienen que continuar, tienen que estar mejor preparadas las estructuras para dar respuesta inmediata porque ya se ha reconocido en estos días que muchas ayudas están pero no llegan
porque no hay capacidad de gestión para hacerlas llegar. Por tanto, todos estos apoyos ahora van a ser imprescindibles hasta que ese panorama de recuperación para el que Canarias, porque la gente quiere venir a Canarias, desde que pueda van a venir, hasta que ese horizonte empiece a despuntar. Calla, aunque se ha tejido una red de ayudas públicas y privadas, no es suficiente para afrontar una crisis de la dimensión de la que estamos teniendo. ¿Estamos fracasando en las respuestas a una sociedad cada vez más fatigada, anímica y económicamente? Creo que no sabría contestar si estamos fallando, pero lo que sí es que no lo estamos haciendo bien. Y realmente no lo estamos haciendo bien porque no existe una estructura del bien común, no existe un trabajo comunitario, no existe una coordinación interinstitucional de los diferentes niveles de la administración pública, no existe una complementariedad, sino una sustitución de la obligación que tiene la administración pública en la protección social. Entonces, sí creo que eso es la parte en la que yo creo que debemos mejorar. Pero también hay otra parte en que también existe una solidaridad canaria de la ciudadanía de apoyo a aquellos colectivos que están en grave situación de exclusión social. Y eso realmente sí ha aflorado, que suele aflorar en las crisis, de que la sociedad civil se moviliza para sustituir lo que realmente es una responsabilidad y una obligación pública. En la línea del Vicecalla, creo que además el problema por la parte de lo público es que no van a la misma velocidad que los problemas avanzan, ¿no? Entonces vemos que bueno, tenemos un gobierno supranacional, tenemos la Unión Europea, tenemos el gobierno español, tenemos el gobierno autonómico y después tenemos los ayuntamientos. En fin, hay muchas instituciones por medio. El dinero está, la Unión Europea, pues la dotación son de unos 140.000 millones que tardarán unos 2-3 años en llegar. El problema está en los objetivos que plantean para qué se quiere para qué se quiere dotar ese dinero. Pero claro, ese dinero viene a la Unión Europea, a España, a las comunidades autónomas. Por tanto, pero es que los problemas de los ciudadanos no siguen, crecen, avanzan. Entonces ese dinero no termina por llegar. Y entonces, como bien dice Calla, el ciudadano canario y las organizaciones y las instituciones son las que tienen que prestar esa ayuda, ¿no? Y no por parte de lo público, que es donde realmente tiene que venir. Estaba hablando antes, Calla, de distintos colectivos y las redes de ayuda son, fíjense, determinantes para numerosos enfermos que vieron cómo sus terapias y sus tratamientos se interrumpían con la irrupción de la pandemia. Además, gracias a las ONGs y a numerosas iniciativas vecinales, miles de canarios golpeados por la crisis han logrado subsistir. Lo van a ver enseguida en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. Será justo a la vuelta de publicidad. Un instante. Seguimos en directo en Televisión Canaria cuando son las 11:24 de la noche. En el último año, la sociedad canaria no solo ha vivido un shock sanitario, sino también económico y social por el coronavirus, por otras enfermedades que han quedado en segundo plano y por la crisis migratoria. A todas esas situaciones que ha empeorado la pandemia, hemos dedicado la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. Tenemos un largo camino por delante, repleto de desafíos y retos. La vida puede torcerse en cualquier momento y un golpe de mala suerte puede abocarnos de manera repentina a necesitar ayuda. De recibirla a tiempo puede depender nuestra supervivencia. En el último año se han reforzado las redes de apoyo relacionadas con las enfermedades. Casi todos los esfuerzos públicos se han centrado en la pandemia y los pacientes de otras patologías han tenido que buscar apoyo fuera del sistema público de salud. Fernando Fraile, nos encontramos delante de la vivienda que ustedes ofrecen a pacientes con cáncer y a sus familias como apoyo fundamental. Hay muchos pacientes, sobre todo de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que el venir cada día desde la otra isla o tener que alquilar una habitación de hotel o de un apartamento, a veces les resulta muy costoso y no se lo pueden permitir. Y bueno, pues ofrecemos toda clase de servicios en todo el proceso de la enfermedad.
¿El Servicio Canario de Salud, Fernando, cubre todas estas necesidades de las que hemos hablado de las familias? A veces tarda en devolver o pagar el dinero que los pacientes previamente han gastado y entonces muchos pacientes pues, no pueden permitirse el adelantar 2 o 3 meses el dinero que están gastando en hacerse un tratamiento. Mientras tanto, nosotros cubrimos ese servicio. Yo solo empleo una frase y es que nosotros tratamos de facilitar, darle calidad de vida al paciente de cáncer. Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz. A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. El coronavirus ha impedido que los pacientes reciban el apoyo de las ONGs dentro de los hospitales. Para evitar contagios, los voluntarios no pueden acceder al interior de los centros. Ceci, tú eres madre de una niña de 12 añitos que es paciente oncológica. ¿Cuál es el caso de tu hija? Mi hija tuvo tumores en la médula, se operaron y se quitaron 2, pero quedó uno que todavía nos está fastidiando un poco. Por culpa de él estamos usando quimioterapia y de momento con tratamiento. Esta realidad que les ha tocado vivir viene acompañada de largos periodos de hospitalización. ¿Qué papel juega aquí Pequeño Valiente? Ellos son una parte fundamental en este proceso. Nos acompañan durante las sesiones de quimio. Viene la psicóloga, está un ratito con los niños, juegan, hablan. Sobre todo hacen que ellos saquen sus frustraciones o sus miedos. Y después con nosotros, con los adultos, con los papás también lo hacen. Nos ayudan tanto los psicológicos a nivel personal y económico. ¿Y qué supone para ustedes que en estos duros momentos Pequeño Valiente no pueda estar entrando en los hospitales de Canarias? Pues la verdad que un poco penoso, porque a pesar que el servicio que realizan los enfermeros es maravilloso, pero sí es verdad que nos falta Pequeño Valiente. José Jerez, ¿cómo afecta a los niños y a sus familias que ustedes no puedan acceder a los hospitales? Soledad. Soledad de esos padres. Esos pasillos del Hospital Materno Infantil y de otras unidades en Canarias están vacíos y necesitan ese apoyo que estaban antes de la pandemia, porque los niños tienen los mismos derechos de los que estaban antes de la pandemia a los que están ahora en la pandemia, que no conocen lo que era la vida dentro de los hospitales, la animación, el trabajo que se hacía con ellos, de que se sentían acompañados y arropados y en persona. Estábamos ahí en persona todos los días. José, está claro que la ayuda económica y psicológica es fundamental. Fundamental. Imagínate en estos tiempos de crisis, que te dicen que tu hijo tiene cáncer, pero que te echan del trabajo, o te ponen en ERE, o no te llegan las ayudas. Imagínate lo que hacemos nosotros. Nosotros damos vales de comida, vales de transporte, le tramitamos cualquier ayuda lo más pronto posible. La pandemia ha dejado a las personas hospitalizadas sin la compañía de los voluntarios. Esta soledad también la sufren en sus hogares unos 200.000 canarios. De ellos, unos 66.000 tienen más de 65 años. Para algunos, los centros de día se han convertido en su único refugio tras la pandemia. Bárbara, ¿cuánto tiempo hace que vive usted sola? Pues va a ser 6 años. Vivo sola ahora porque mis hijos ya tienen su casa y yo estoy sola, claro. ¿Cómo ha llevado estando sola en casa todos estos meses de confinamiento y de pandemia? Bastante mal, con depresión, extrañando a la gente, claro. Yo no estoy acostumbrada a ir a casa de vecinos ni nada y no tengo con quién hablar allí. E incluso hasta la perra se me murió, que ya me dirá. ¿Y qué supone para usted el poder acudir todos los días al centro de día? Para mí todo, porque es que para mí es una familia ahora. Ya no quiero estar en casa, porque es que lo necesito. Y yo más que nada hablar, que es lo que más hago. Como voy al centro de día a hablar con la directora para que me cuente más cosas. Ajá, venga, hasta luego. Vale, hasta luego. Chao. Venga, Jesús, vamos a empezar ya con la mañana haciendo un poquito de gimnasia. Venga, para que pónganse fuertes todos. Venga. Venga, vamos allá. Mano con mano. Venga, ya empezamos calentando muñecas. Venga, redondo. Hola, Vicky. Muy buenas. ¿Qué servicios ofertan a los mayores aquí en este centro de día de Cáritas? Por un lado tenemos la manutención, que aquí toman la media mañana, almuerzan y meriendan. Por otro lado tenemos también toda la asistencia sanitaria en cuanto a medicación y luego trabajamos con ellos diferentes talleres. Esto es como si fuera una familia, donde los mayores vienen a pasar el día y a estar
a socializarse, a tener amigos y a hacer actividades. Me imagino que todos los meses de pandemia afectaron tanto al trabajo que realizan aquí como a los propios mayores. Ha sido triste, yo creo que esa es la palabra que lo definiría, ¿no? Porque paramos la actividad pensando que iba a ser por un par de semanas, al final se convirtieron en 3 meses. No teníamos tampoco las herramientas para podernos comunicar adecuadamente con los mayores, porque ellos no tienen móvil, la mayoría de ellos. Cuando llegaron otra vez los mayores al centro, los deterioros fueron importantes, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? La soledad que sufren es quizás lo peor, ¿no? No tener con quién compartir. Pero quienes nos cuidan también han sido duramente golpeados por el coronavirus. Casi 4 millones de personas han estado de baja en algún momento de la crisis, que se ha cebado con los trabajadores de la sanidad y de las residencias de mayores. Esta situación se ha revertido gracias a la vacunación, la mayor red de salud en estos momentos. Hola Miriam, tú estuviste de baja en los meses más duros del inicio de la pandemia. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Pues estuve de baja inicialmente 45 días y después posteriormente, debido a la ansiedad que me provocaba pensando que estaba recuperada, las secuelas que no sabíamos que se quedaban, pues casi 2 meses más. Llevo 15 años siendo enfermera y todavía sigo siendo sustituta, y entonces en el momento de cogerme una baja, como yo, muchos compañeros, nos vimos desprotegidos porque se nos acababa el contrato estando de baja por COVID. En ese momento nadie sabía qué tenía que hacer. ¿Y has tenido algún apoyo, alguna red de apoyo por parte de las administraciones? No, y si la hay, a mí no me la han facilitado. Yo me pago mi psicólogo privado. Cuando yo llamé para un teléfono que pusieron en su momento para ayuda sanitaria, lo que me dijeron es que me descargara una aplicación y que la escuchara. Ese fue el apoyo psicológico que tuve por parte de la administración. Uy, bailar, no me mates. La red también se extiende para los que arriesgan su vida en busca de un mundo mejor. Solo en 2020 llegaron a las islas más de 23.000 personas en patera. La atención de los voluntarios es vital. Estos voluntarios reciben a los migrantes que llegan en pateras. Son el rostro y la mano tendida del primer mundo. Como ellos, 16.000 personas de las islas dedican su tiempo libre a colaborar con esta ONG. ¿Desde cuándo son voluntarios y por qué han decidido ayudar al resto? Bueno, llevo unos 4 años o un poco más de voluntario desde que me jubilé. El objetivo es sencillamente poder poner un granito de arena para ayudar a la gente. Al ser voluntario no es solamente una aportación económica, sino también una aportación de los recursos de tiempo y de los recursos de ganas de uno, y que también pues eso se nota mucho porque la implicación es brutal, ¿no? Es una necesidad que tiene nuestra sociedad. El voluntariado en Cruz Roja tiene una importancia fundamental, tiene su intervención, sus áreas de actuación en un momento como el que vivimos, durante una pandemia, después de un incendio, con la llegada de personas migrantes a nuestras costas. Estamos hablando de que son 16.000 personas, que hay un equilibrio entre hombres y mujeres, un 55% son mujeres, un 45% son hombres. La edad media son 40 años. Vivo donde el viento da la vuelta, donde llamas a la puerta y te abren el corazón. En el último año hemos estado más tiempo en casa que nunca, lo que ha ayudado a conocer mejor a los que viven en nuestros barrios. Algunos se han organizado en redes vecinales para apoyar a los que menos tienen. Manuel, miembro de la Asociación Cultural Atlas, que está ubicada en el mítico barrio de La Isleta. ¿En qué momento, Manuel, hacen ese giro y se centran en la atención de personas migrantes? Pues en el momento en el que detectamos que hay una serie de personas en situación de calle y que están en una situación de vulnerabilidad, pues lógicamente nuestra casa es enorme y por supuesto que es muy fácil acoger a estas personas. Manuel, ¿cómo es la organización para atender a estos jóvenes? A raíz de la salida por parte del grupo de uno de los recursos alojativos en el sur de Gran Canaria, ellos vienen a nuestra casa
Tienen clases de idiomas, hay trabajo de acompañamiento, hay asesoramiento legal. Intentamos que se aproveche el tiempo al máximo. ¿Se han planteado alguna vez qué sería de ellos si no existiera esta red de soporte? Estarían en situación de calle como hay tantos, porque nosotros somos conscientes de que este modelo de integración podemos ayudar a 8 personas, pero el número de personas que hay en la calle es muchísimo. Por eso tenemos en la parte de abajo el local logístico, se preparan bolsas de comida y se hace la distribución, y los chicos también están ayudando con esas tareas. Nuestro espacio está integrado dentro de la plataforma ciudadana Somos Red. Jaime, miembro de Somos Red, ¿en qué consiste esta organización? Somos Red es una agrupación de personas que se une en torno a un paraguas de acción solidaria, que lo que intenta es paliar pues, las condiciones en las que se encuentran muchas personas que nosotros llamamos en movimiento, que son personas migrantes, que se ven atrapadas en las islas como consecuencia de las políticas migratorias. Muchas redes como esta se han creado gracias a la gran red. Chicos, quiero agradecerles que se hayan volcado. Quiero también decirles que hay familias abastecidas que me quedan por abastecer esta semana, que cada vez tenemos muchísimos más casos. Varias iniciativas solidarias que ayudan a personas vulnerables han nacido durante el último año gracias a Internet. Hola Sheila, estás preparando aquí un reparto. ¿En qué consiste y cómo surge el movimiento Nadie sin Comida? Pues hice un vídeo en el coche llorando porque habíamos hecho un reparto, una amiga y yo, en el cual vi que el niño había dicho que mami hay galletas y se me partió bastante el alma. Aparte yo veía por ahí personas, conocidos que también lo necesitaban y fue un momento muy malo, lo pasé bastante mal y algo había que hacer, no se podía mirar a un lado. Me creé un grupo en Facebook, Nadie sin Comida Tenerife, empezaron a ponerse familias en contacto con nosotros a través de las redes, de personas que habían visto el vídeo porque eso es un poco viral. Empezó la gente a donar y bueno, esto ha surgido así y nos tenemos que ir porque una familia está esperando por nosotros, así que venga, vámonos. Venga, vámonos entonces. Sheila, ¿cuántas familias están ayudando actualmente en Nadie sin Comida? Ahora mismo en la isla de Tenerife estamos ayudando como unas 27 familias y en la isla de Gran Canaria tenemos más de 50 familias. Pues son personas prácticamente en ERTE, somos un puente hacia esas familias hasta que puedan cobrar, pero la situación ahora mismo es mala, no tienen cero ingresos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Desde hace años funcionan a lo largo del mundo las llamadas cadenas de favores, inspiradas en el libro de Catherine Ryan Hyde, que alcanzó gran popularidad con su adaptación cinematográfica. La premisa es que si una persona ayuda de forma altruista a otros, y estos a su vez hacen lo mismo con los demás, puede surgir una gran red de ayuda ciudadana que se extienda a lo largo del mundo. Ana Acosta, actualmente eres responsable de la página de Facebook Cadena de Favores. ¿En qué consiste esta plataforma? Pues un poco intentamos dar visibilidad a todas aquellas peticiones que sean, pues a lo mejor alguien eso necesita pues un colchón y otra persona lo va a tirar, o incluso a veces nos pedían alimentación. Entonces era un poco eso, poner en comunicación la oferta con la demanda y después nosotros un poco apartarnos, solo hacíamos como de puente. Ani, ¿podrías contarnos la historia de alguna de las personas que haya obtenido ayuda a través de Cadena de Favores? Me salió un chico que vivía por el Puente Zurita que tenía alimentación que le llevaba la Cruz Roja, pues arroz, pasta, pero no tenía fuego para cocinar. Entonces enseguida yo lo puse en la página Cadena de Favores y ahí estaba Consuelo, súper Consuelo, al rescate. Pues ella se fue, le compró una cocinilla de su bolsillo y le dejó al muchacho ahí instalada su bombona con su manguera, con su regulador y con su cocinilla. Las ayudas pueden llegar desde personas cercanas o desconocidas. También de entidades públicas o privadas que dan apoyo real o virtual. Y si llega el momento de caer, ahí está la red, un tejido social capaz de amortiguar los vaivenes de la vida. Cuando la acción institucional falla, son las ONG las que sostienen a las familias, pero en estos momentos están desbordadas al tener que atender a miles de personas afectadas por un ERTE y a la falta de empleo. Lo vamos a ver en tan solo un minuto.
Canarias llegó a la pandemia con el 35% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Tras un año de parón económico, la precariedad y la desigualdad se han agravado, desbordando, Wendy, la capacidad de ayuda de las ONG. Sí, lo cierto es que las solicitudes de ayudas sociales a las principales ONG de Canarias se han disparado durante esta pandemia. El número de personas atendidas por el Banco de Alimentos de Tenerife ha crecido un 40% en el último año, una cifra que asciende hasta el 60% en el caso de Las Palmas. Además, Cruz Roja ha multiplicado por 5 su actividad con casi 160.000 beneficiarios y Cáritas prácticamente ha doblado la asistencia. Son cifras inasumibles que han desbordado a las principales ONGs de Canarias. De hecho, desde el Banco de Alimentos advierten de que los donantes de antes son los receptores de ahora. El hecho del cierre masivo de los hoteles ha traído a este grupo de gente necesitada a muchas familias que han perdido su empleo. Familias con niños, familias con gente mayor. No esperábamos que ese perfil de una familia media estuvieran en esta situación. El incremento ese de 40% desde 2019 al 2020 se debe a todo este grueso de personas, de familias que han quedado en el paro o en el ERTE. Según otra de las principales ONGs, Cáritas Diocesana, 400.000 personas se encuentran en pobreza extrema y sin ningún recurso en las islas, por lo que los índices de exclusión social se han disparado un 20% en el último año. Muchos de ellos han quedado al margen del paraguas institucional y solo cuentan con el apoyo que les facilitan las entidades sociales. Los garantes de los derechos de la ciudadanía no son las entidades del tercer sector, es la administración pública. Nosotros aquí ejercemos un papel de subsidiariedad. Entonces, es verdad que lo que se tendría que intentar es que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran acceder a sus derechos desde la propia administración pública. Al final, las personas pues llegan a nuestras puertas que intentamos atenderlas pues con los recursos que tenemos, que evidentemente no son suficientes. Por su parte, desde Cruz Roja piden más ayuda desde las administraciones porque las expectativas de futuro no son nada favorables. La ONG ya planea la respuesta a una oleada mayor aún de solicitudes. Realmente estamos en una situación en la que nos estamos dando cuenta que esta crisis se ha mantenido demasiado en el tiempo. Y Cruz Roja ya ha puesto encima de la mesa 800.000 euros en Canarias para intentar iniciar el dar una respuesta a las personas que lo van a necesitar. Pues como han visto, las entidades coinciden en que la respuesta definitiva a la crisis social comienza ahora y la debe liderar la administración pública. Para ello será necesario un mayor esfuerzo económico, no cabe duda. Eso parece claro, gracias Wendy. Las ONG Callas denuncian una disminución de la cantidad de alimentos que están recibiendo por parte del programa europeo. Solo el año pasado el Banco de Alimentos de Tenerife dejó de recibir 247 toneladas de comida. ¿Cómo es posible que en plena crisis se produzcan estos recortes? Pues porque existe una descoordinación y una falta de previsión. Realmente, teniendo en cuenta que el garante y el que tiene la obligación del acceso a derechos, la administración pública, las entidades pasan a un segundo plano. Cuando llega una crisis, no existe esa coordinación y esa estructura de trabajo coordinado, con lo cual tardan en ponerse en marcha. Como bien decía Jonathan, la administración pública no tiene la capacidad de reaccionar ante los acontecimientos de la realidad, y menos en materia de exclusión social. Sin duda, sí, es que ese es el asunto en este momento. No estamos hablando solo de que hace falta más dinero, sino que hace falta mucha flexibilidad para distribuirlo, hace falta mucha permeabilidad en esta estructura social para que llegue hasta la familia más alejada geográficamente, y en esa situación, ahora más que nunca, las instituciones todos los niveles de administración, en nuestro caso, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos, tienen que hacer un esfuerzo añadido muy importante para reforzar sus estructuras y para, con las ONGs de la mano, estar al cabo de la calle, porque el recorrido que queda es muy largo. Y algo de planificación, porque lo que no puede ser es dar una ayuda y después cobrar por la ayuda dada. O sea que si después de dar una ayuda por ERTE, después tenemos o tienen las personas que reciben la ayuda que pagarle a Hacienda
una parte de la ayuda recibida y encontrarse en una situación nuevamente precaria por la ayuda, pues la verdad que estamos en una situación también de cierta falta de planificación y no una buena estructuración del soporte del gasto. Y de Quería preguntarle, Leopoldo, que en las islas, fíjate, el número de hogares en los que no entra ningún tipo de renta se ha incrementado en un 30% desde que estalló la crisis. Además, se estima que 400.000 canarios están en riesgo de pobreza, sufren pobreza extrema. ¿Esta situación puede derivar en un polvorín social? Desde luego estamos acercándonos a una situación de difícil contenimiento, porque obviamente hay que reactivar la economía, hay que mover otra vez y hay que insertar a la gente en ocupaciones. Hay que ocupar el tiempo porque también tenemos otro problema personal y mental. Ya no son problemas solamente de nivel de familia, es un problema también de convivencia dentro de las propias familias. Cuando hablas de la precariedad, también tenemos que hablar de desestructuración de las familias. Tenemos un problema mayor todavía en Canarias que en otras partes y en otras comunidades autónomas de familias más desestructuradas, con más dificultades para sostenerse. Cuando se habla del tema de las familias y del apoyo de las familias, tenemos más hogares en Canarias con familias monomarentales. ¿Quieres que diga, Calla? Pues diré monomarentales, ¿vale? Porque son las madres las que están soportando esto y soportando las ayudas. Son las que están pidiendo y las que acuden a los servicios sociales. Y ya denunció Cáritas la cronificación reiteradamente de la exclusión social. Estas situaciones que Leopoldo describe tienden a que esta situación mucho más dura acelere en negativo ese proceso de cronificación, es decir, de quedarse estancados ahí en ese círculo vicioso, personas, familias, zonas geográficas enteras. La pandemia, fíjense, ha hecho retroceder 5 puntos las rentas en España, el doble que en la crisis anterior. El gobierno va a ampliar hasta agosto la moratoria del pago de alquileres, también la suspensión de los desahucios y la prohibición de cortes en el suministro eléctrico. Pero la pregunta que nos hacemos todos, Calla, es ¿qué va a ocurrir cuando desaparezca este escudo social? Pues realmente será una mayor crisis que no tendrá que venir de fuera, sino que la hemos provocado nosotros. Una crisis estructural, porque la pobreza estructural lo que va provocando es que va creando la destrucción no solo familiar, sino institucional, social y del bien común, donde las redes de apoyo dejarán de existir. Entonces, realmente, si no hay una planificación, una coordinación y una apuesta y una voluntad para crear una sociedad civil que realmente reaccione ante las situaciones en las que se encuentra, respaldada por la obligación de la administración pública, esto será un puro desastre. Jonathan, el perfil del demandante de ayudas ha cambiado por completo y se habla ya de lo que se denomina los nuevos pobres. Antes se decía los nuevos ricos, por los nuevos pobres. Trabajadores que no llegan a final de mes, trabajadores que están en un ERTE o que están facturando en B. La pregunta es, ¿cuáles son las políticas clave para poder revertir esta situación? Yo creo que las políticas claves son claras y es ayudas directas. Las ayudas directas tienen que llegar a las empresas para que mantengan el empleo, para que aseguren el empleo, y las ayudas directas a las familias para que puedan sobrevivir. En este caso, y a diferencia de la anterior crisis en la que las ayudas las recibió simplemente el sector financiero, en este caso tiene que llegar a todas las empresas. Ahora mismo los ERTE, que antes se daban datos, el 88% del tamaño de las empresas que están ahora en ERTE son microempresas, es decir, que tienen como máximo 10 trabajadores. Claro, esto nos dice el sector del tamaño de nuestra economía, empresas relativamente débiles, pequeñas, que entonces ante las crisis son las primeras en caer. Claro, si además este 88% de microempresas se dedican el 92% al sector servicios, que es de lo que vivimos nosotros, entonces está claro que entonces todas estas personas que ahora mismo estarán en ERTE y, como tú dices, pues haciendo trabajos, en el mejor de los casos, realizando trabajos en B para sobrevivir, pues si no llega la ayuda a este 88% de las microempresas y, por tanto, al 92% del sector económico, estamos abocados, como decía Calla, pues a que esto se agrave aún más. Marcial Morales, eres educador. Según el Foro Económico Mundial, en España hacen falta 4 generaciones para que una persona nacida en una familia vulnerable pueda alcanzar
la clase media. Uno de los factores que más lastra este ascensor social es la educación, donde no tenemos lo que se dice unos buenos índices, sino que tenemos unos bastante malos índices. ¿Cómo corregimos esta situación entonces? Bueno, pero es que aquí, efectivamente, aquí hay un trabajo que siempre será a largo plazo, y lo apuntaba acá ya, de fortalecer las estructuras de esta sociedad civil, que de igual manera que cuando llegan estas situaciones es capaz de reaccionar y se crean redes espontáneas de solidaridad y la gente se ayuda. Eso hay que convertirlo en un potencial que, en definitiva, nos haga más fuertes, que nos haga, a través de proyectos, he insistido, hemos en ocasiones anteriores insistido en esa estrategia, todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, es decir, hay que fortalecer las estructuras, y ahí las administraciones tienen siempre un papel de liderazgo, pero no son únicas. En resumidas cuentas, esta es una tarea a largo plazo. Estas situaciones la retrasan y empeoran, como decía, ese punto de llegada con el que soñamos y por el que tenemos que seguir trabajando, pero también en estas situaciones de crisis hay que ver la parte positiva. También hay grandes oportunidades justamente de activar tejido social, de que la sociedad se haga más fuerte, en definitiva, de que salgamos fortalecidos y que cuando vengan otra vez, cuando venga la bonanza, que llegarán tiempos mejores sin duda, nos cojan condiciones justamente de que los sistemas públicos, y esa es la clave, educativo, sanitario, social, que son desde luego los que garantizan lo inmediato y los que garantizan que los círculos viciosos de la miseria se conviertan en círculos virtuosos de oportunidades. Justamente esa es la expectativa para esas personas o familias que nacen como carne de cañón y que toda su vida están en una deriva de la que no consiguen salir. Y le pregunto al sociólogo, ¿la falta de formación, Leopoldo, está directamente relacionada con el desempleo? A menor formación, más paro, pero por otro lado también se evidencia en este archipiélago, en Canarias, que no conseguimos absorber el número de universitarios que están saliendo de nuestros centros superiores. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Hay que irse a un camino intermedio como puede ser la formación profesional? A ver, en esto voy a hacer una forma rotunda. Canarias le falta sustancialmente más formación en la población, de forma generalizada. De forma generalizada. No se trata de un problema de tener sobreeducación. Nos falta más gente en formación profesional, más formada. Pero también nos falta más gente en las universidades. Pero también nos falta más rendimiento educativo en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria. Estamos mal situados en esas cuestiones y hay que mejorarlo. Y es nuestra obligación hacerlo. Y no podemos eludir esa responsabilidad. No podemos escudarnos en que las personas más educadas tienen más subempleo, están ocupando, porque si no vamos a llegar a la falacia de invertir la situación. Es mejor ser analfabeto para trabajar, porque claro, no hay paro en los analfabetos, claro que no hay paro, casi no tenemos analfabetos ya, afortunadamente, afortunadamente. ¿Vale? Entonces, me gustaría tener tu opinión sobre esto breve, el camino tiene que ser totalmente contrario. Y perdón, para una puntualización más. A ver, el sistema educativo en Canarias y en España está funcionando. Aquí salen ingenieros y consiguen trabajar en Alemania, consiguen trabajar en cualquier parte del mundo. Salen enfermeros, enfermeras y trabajan en Inglaterra sin ningún tipo de problema, en Francia, y están muy bien capacitados y dotados. No es un problema del sistema educativo ni de la formación, es un problema de falta de empleos cualificados que hay que intentar mostrar y generar. Muy breve. Por la otra línea de lo que dice Leopoldo, que estoy de acuerdo, a esas personas que nosotros formamos, porque recordemos que son universidades públicas, se tiene que quedar ese empleo en España. No tienen que irse a Alemania, no tienen que irse al Reino Unido, tienen que absorberse aquí. Nuestro modelo económico es el que es, pero sin duda tenemos campo grande para mejorar, pero no significa cambiar nuestro modelo económico, significa aprovechar todo lo que tenemos y expandir y entonces diversificar, pero en ningún caso es cambiar nuestro sistema económico basado en el sector servicios. Tenemos mucho que ofrecer. Muchísimas gracias a los cuatro. 11:57 de la noche. Faltan 3 minutos para las 12. Calla Suárez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Jonathan Márquez, un auténtico placer. Leopoldo Cabrera, gracias por haber venido. Marcial Morales, gracias, de verdad. Y gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla a estas horas de la noche. Esperamos que les haya sido útil todo lo que les hemos
contado esta noche y esperamos volver a verlos el próximo jueves, dentro de 7 días a las 10:15 de la noche aproximadamente. Gracias por su compañía. Feliz descanso.